Qué delicioso es, Señor, cantarle al Dios bueno, al Dios de misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno, porque tu justicia, Señor, porque tu justicia eterna, y hoy nos deleitamos en ella, Señor. Ayúdanos a caminar en tu verdad cada día, Señor. Guíanos por esas sendas de justicia, Señor. Gracias, Jesús. Porque nos levantamos nuestras manos y le decimos a Él: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Maravilla. Así es, Señor. Mi vida de tu ser, ay, maravilloso, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te
Apreciables hermanas y hermanos, reciban un saludo de paz en el nombre del Señor Jesucristo. Con mucha alegría comparto con ustedes este momento de estudio de la palabra. Estamos ya entrando en la última sección del estudio bíblico sobre la carta a los romanos. Y de manera muy especial, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca del servicio, hermanos. El tema, como ustedes lo han podido ver, se titula Mi lugar en el cuerpo de Cristo. Y quiero iniciar leyendo el pasaje bíblico que en esta tarde vamos a revisar, Romanos capítulo 12, versos 1 al 8, y dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a comenzar ya con esta última sección. En estos versos del 1 al 8, el apóstol Pablo, hermanos, enseña sobre algunos aspectos prácticos de la vida cristiana. Primero, inició, hermanos, en el verso 1, hablando de nuestro compromiso personal con el Señor Jesucristo. Pero después, a partir del verso 2 en adelante, Pablo escribe sobre lo que podríamos decir que es un aspecto también muy importante para todos nosotros como creyentes. Este aspecto es nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Este tema no solamente es muy relevante para nuestros tiempos, quizá es un tema de los que más necesitamos hoy en día escuchar, porque la palabra compromiso en sí, esta palabra, independientemente de la acepción para la cual se use, es una palabra que hoy genera miedo, que hoy genera algo que no se desea. Realmente nuestra sociedad es una sociedad que se caracteriza porque no se compromete con nada, no se compromete con instituciones, no se compromete con ideales, y para muchos es innecesario pensar en comprometerse con una iglesia, ¿verdad? Pero cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que ser parte de la iglesia, para los primeros creyentes, para los creyentes del Nuevo Testamento,
era en cierta manera sinónimo de ser cristiano. En otras palabras, ser cristiano era sinónimo de ser parte de una iglesia. En aquel entonces no existía esta idea, por ejemplo, de soy cristiano porque simpatizo con Cristo, me llaman la atención los ideales de Cristo, creo en Él, pero no soy parte de ninguna iglesia. Esto es como un fenómeno actual. En el primer siglo eso no existía, hermanos. Ser cristiano era ser parte de la iglesia, en donde quiera que ésta estuviese establecida. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en esta carta, pero le escribe también a la iglesia de Dios en Éfeso, a la iglesia de Dios en Corinto. Es decir, cuando él escribe, hermanos, en muchos pasajes es claro que él le escribe a un cuerpo, ¿verdad? A una iglesia. Y que le escribe a una iglesia local, hermanos. Así que ser parte del cuerpo de Cristo es estar activo, hermanos, en la iglesia, ejercer los derechos, las obligaciones, las responsabilidades, el compromiso dentro de la iglesia local. La idea principal, hermanos, de esta reflexión o de este estudio, y me regreso al título, la idea principal es el ministerio de todos los creyentes. Nosotros como iglesia, quiero recordar con ustedes, estamos convencidos que todos los creyentes tenemos un ministerio que desarrollar en el cuerpo de Cristo, y que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo desarrollar un ministerio? En otras palabras, ¿cómo ser lo que Dios desea que nosotros seamos? Y en esta tarde o noche compartiré con ustedes 5 pasos. El primer paso, hermanos, lo vemos en el verso 1, y el verso 1 dice lo siguiente, leyéndolo nuevamente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro culto racional. Ya la semana pasada abordé, hermanos, este verso, y hoy solamente quiero enfocarme en algo muy interesante, que para poder servir a Dios, hermanos, para poder ser el siervo que Dios desea o la sierva que Dios desea que usted y yo seamos, el primer paso es que tenemos que dedicar nuestro cuerpo al Señor. Note usted que el apóstol Pablo en el verso 1 no dice que presentemos nuestro espíritu. No dice que presentemos nuestra alma. Tampoco dice que presentemos nuestros pensamientos. Quizá hay otros versos de la Biblia que sí lo dicen, pero la Biblia en este pasaje lo que nos dice es que lo que tenemos que dedicarle a Dios, hermanos, es nuestro cuerpo. Es decir, esta boca, estos oídos, estas manos son tuyas, Dios. Que podamos decirle a nuestro Dios que lo que somos es de Él, que Él puede utilizar todo nuestro cuerpo para su servicio. Y hermanos, esto es muy importante, que nosotros lo debemos de... Es tan importante que antes de tener un ministerio, debemos definir cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque de otra manera no podríamos decir, como escribió el apóstol Pablo en otra porción de la Biblia: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que Dios quiere, hermanos, que nosotros dediquemos nuestro cuerpo. A eso se refiere también cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero también el segundo paso, que va de la mano con el primero, es tan importante, hermanos, porque tiene que ver con eliminar las distracciones existentes. El verso 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy en día, hermanos, la sociedad, este siglo, como lo dice Pablo, hermanos, nos está empujando a un ritmo de vida en donde si algo abunda, son las distracciones, hermanos. Hay muchas distracciones, es muy fácil que nuestra mente pueda divagar, que se pueda entretener. eh, Hay muchas opciones ante las cuales nosotros podemos dedicar nuestro tiempo. Además, hermanos, el enfoque de la sociedad no es un enfoque que tenga que ver precisamente con darle importancia al mundo espiritual. Algunas personas piensan que la parte espiritual es una distracción, incluso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que centrarnos. Si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que eliminar las distracciones existentes. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que hagamos esto. Si Dios va a usarlo, si Dios va a usarle a usted, entonces es muy importante que usted esté consciente que deberá eliminar actividades de su horario. Tendrá que eliminar actividades de su agenda, porque si no, usted nunca va a poder servir a Dios. Siempre habrá otras prioridades, siempre habrá algún punto de decir, bueno, no me puedo conectar a la reunión porque tengo mucho trabajo, o no me puedo conectar porque este día es el único día que tengo para salir a jugar boliche con mis amigos, no me puedo conectar y así, hermanos. Entonces, todo parte, hermanos, de que nosotros debemos de eliminar actividades de nuestro horario. ¿Cómo ser lo que Dios desea que seamos? Tiene que ver con la forma en la que nosotros tomamos decisiones. Aquello que es importante para nuestra vida, le dedicamos tiempo. Uh-huh. El tercer paso, mis hermanos, es evaluar nuestras fortalezas. Digo pues, dice el verso 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de ser realistas, hermanos. No debemos de ser pesimistas, pero también tenemos que ser realistas. ¿Para qué soy bueno? Y también ser muy honesto para con nosotros mismos. ¿Para qué no soy bueno? No tenemos todos los dones, pero bendito sea Dios, tenemos dones. Él nos ha dado habilidades. Evalúa cuáles son tus fortalezas, qué puedes hacer bien y qué puedes poner delante de nuestro Dios. Versos 4 y 5, hermanos, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El paso número 4, hermanos, es cooperar con otros creyentes. Yo creo que muchos recuerdan a un personaje que se le conoce como el llanero solitario. Y el llanero solitario, pues se le llama así porque efectivamente estaba siempre solo. Muchas personas, hermanos, prefieren trabajar de esa manera. Pero Dios es claro en su palabra y nos dice que nosotros no somos llaneros solitarios, no somos independientes. Más bien la Biblia nos dice que somos interdependientes. Uh-huh. Somos muchos, dice el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, pero somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos, hermanos. Somos valiosos delante de Dios. Y el paso número 5, hermanos,
el paso número 5 es que todos debemos de activar nuestro don espiritual. Versos 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones espirituales son para ejercerlos, hermanos. Aquí en estos versos bíblicos, el apóstol Pablo menciona algunos dones como ejemplo. No está diciendo que son los únicos dones, pero lo que sí vemos es que cada don, hermanos, es para ser ejercido, hermanos, para ser puesto en práctica, para ser habilitado. Hay algunas conclusiones previas que comparto con ustedes respecto a los dones espirituales, hermanos. El primero es que en la iglesia de Dios, cada creyente debe tener un ministerio. Efesios capítulo 4, verso 12 dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Este texto bíblico no lo perdamos de vista porque es muy importante, pero en este momento solo quiero enfatizar que el apóstol está diciendo aquí que, eh, que los santos deben de ser perfeccionados. Aquí hablar de santos se refiere a los creyentes, a los cristianos, y dice perfeccionados para la obra del ministerio. En otras palabras, todos, hermanos, tenemos que desarrollar un ministerio. Cada creyente debe tener un ministerio. La segunda conclusión, hermanos, tiene que ver con el hecho de que cada creyente tiene una función diferente. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 y 5 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que Dios, hermanos, en su sabiduría, ha distribuido los dones de tal manera que en la iglesia haya diversidad de dones. Todos en la iglesia tenemos un lugar porque tenemos una función diferente. Y hermanos, todos somos importantes. Cada creyente es importante. Alguien pudiera pensar que aquellos dones o ministerios que son más visibles, por ser más visibles, son más importantes. Pero recordemos que la Biblia, hermanos, utiliza, sobre todo el apóstol Pablo, utiliza la metáfora del cuerpo humano para hablar acerca de la función de los creyentes y sus ministerios, y sus dones y ministerios. Y haciendo esta idea, siguiendo con esta idea del cuerpo humano, hermanos, yo quisiera decirles que hay algunos órganos de nuestro cuerpo o algunas partes de nuestro cuerpo que nos son muy útiles, pero que en algún momento podríamos seguir viviendo sin ellas. ¿Podría yo seguir viviendo sin una oreja? ¿Podría vivir sin los ojos? ¿Podría vivir sin algunos dedos o sin alguna extremidad, hermanos? Y no quisiéramos vivir sin ellos, pero sabemos que podríamos, nuestro cuerpo, nuestro sistema seguiría viviendo aún sin algunos miembros del cuerpo que son muy importantes y que son los más visibles. Pero ¿quién podría vivir, hermanos, sin corazón? ¿Quién podría vivir sin intestino? ¿Quién podría vivir sin estómago? ¿Quién podría vivir sin riñones? ¿Y qué características comparten estos órganos? Son internos, no se ven, hermanos. Los órganos que no se ven son los que en nuestro cuerpo son esenciales. Y esto nos debe de hacer reflexionar en que todos somos importantes.
quienes tienen un ministerio más visible, así como quienes tienen un ministerio que no es tan visible. Todos somos importantes, pero también es cierto, hermanos, que el apóstol Pablo también nos dice que nadie tenga un concepto de sí más elevado del que debe de tener, porque nadie es imprescindible. Cuando nosotros no estemos, la obra de Dios se seguirá haciendo, porque Dios tiene siempre siervos, siervas, elementos que continuarán su obra, aun cuando nosotros no estemos. Y antes de que nosotros estuviésemos, ya había quienes hacían la obra de Dios. Así que tenemos que tener un concepto de nosotros equilibrado, somos importantes, pero no somos esenciales. Somos solo siervos delante de Dios. Y hermanos, cada creyente debe cooperar. Cada creyente debe de cooperar, ser parte del cuerpo, aportar al cuerpo, hermanos. Esto es muy importante. Qué triste, hermanos, cuando en la iglesia hay quienes solamente desean ser consumidores, ser espectadores. Todos nosotros debemos de estar dispuestos a cooperar. Les decía, hermanos, que la cita de Efesios 4:2 es muy importante porque en ese pasaje el apóstol Pablo nos menciona cuáles son los propósitos de los dones espirituales. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Los propósitos de los dones espirituales son la edificación del cuerpo de Cristo y dos, para promover la unidad del cuerpo de Cristo. Quiero concluir, hermanos, invitándoles, desafiándoles, para que como creyentes nosotros podamos examinarnos para conocer cuáles podrían ser nuestros dones espirituales. Si tú no sabes cuáles son tus dones espirituales, yo te invito que vayas con tu pastor y seguramente él podrá orientarte para que puedas descubrirlos. Examina. Y dos, experimenta. La única forma de descubrir cuál es el ministerio que Dios tiene para nosotros es sirviendo. Así que puedes experimentar conforme a tus habilidades, conforme a las necesidades de tu congregación. Seguramente vas a descubrir que tienes dones y habilidades que tú no sabías. Y los dones, hermanos, son para ser ejercitados, no son para guardarlos, son para servir, para que el cuerpo de Cristo pueda ser bendecido y para que también podamos promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, como iglesia, para nosotros, en muchos aspectos, la iglesia del Nuevo Testamento es una aspiración. Y si es así, pues necesitamos tomar cada día más en serio estos conceptos. El concepto de los dones espirituales. No desperdicies tu talento, no desperdicies el don que Dios ha depositado en tu vida. Seguramente Dios quiere bendecirte y a través de ti bendecir a su iglesia y bendecir a muchas personas. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.